Nosotros seguimos en el living y cambiamos de tema. Estábamos con música, pero vamos a tratar un tema de agenda que nos interesa no solo a los mendocinos, sino también a nivel país, porque se está por realizar, arrancan los preparativos para la Fiesta Nacional de la Vendimia, y algo que es muy importante para los diseñadores de nuestra casa de estudios, para los diseñadores mendocinos y estudios de Argentina, es este concurso de la Fiesta Nacional. Ocurrió un problema, entró en debate y en agenda la palabra plagio, y que vamos a hablar específicamente con los especialistas para que nos cuenten un poco qué es lo que ha sucedido. Así que paso a presentarlos. Está con nosotros Leandro Sorbello, coordinador de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido, Leandro. ¿Cómo les va? Y Guillermo Ruiz, abogado y docente de la Diplomatura en Creatividad, Innovación y Propiedad Intelectual también de nuestra universidad, Facultad de Diseño. Sí, Facultad de Artes y Diseño. Bueno, bienvenidos. Me imagino que están teniendo muchas consultas, ¿no?, en este tema que se ha puesto en auge. Sí, la verdad que de repente parece que el tema de propiedad intelectual y en general, ¿no? Propiedad intelectual, plagio, que fue el icono del debate, pero sí, propiedad intelectual en general ha empezado a ser un tema de consulta. Bueno, a mí me pasó con otro medio ayer, la semana pasada, y la verdad es que es interesante porque pone un poco en agenda algo que sucede todo el tiempo. Claro, respecto de los usos de obras de terceros, o la originalidad, la innovación, digo, conceptos que están en todos lados siempre, pero que a veces cuesta un poquito entender cuál es su lugar, ¿no? Contémosle a la gente qué es propiedad intelectual, cómo se define para que podamos hablar sobre este término en la entrevista. Bueno, propiedad intelectual en realidad se define bajo dos grandes conceptos, que es propiedad intelectual en sentido estricto, que sería la parte de derecho de autor propiamente. Bien. Y propiedad industrial, que tiene más que ver con el mundo de las aplicaciones tecnológicas y lo que son signos de identidad como las marcas y los diseños industriales, que casualmente es una categoría compartida que atraviesa derecho de autor, diseño y marca, ¿no? Pero propiedad intelectual, en líneas generales, es la creación intelectual que se apropia bajo algún tipo de sistema de protección legal. Bien, ¿y en qué momento podemos hablar de plagio? ¿En qué momento podemos hablar de plagio? En realidad la ley de propiedad intelectual ya no define el plagio. Digamos, cualquier copia o reproducción indebida puede ser un plagio, incluso por ahí la omisión del autor, del creador de la obra. Lo que define la ley de propiedad intelectual en su artículo 71 es la defraudación de cualquier forma de los derechos de propiedad intelectual. En este caso tenemos que diferenciar el contenido moral del derecho de propiedad intelectual del contenido patrimonial. Sí. El contenido moral es la facultad del autor de disponer su divulgación, su derecho a que sea reconocido como autor y el derecho justamente de disponer de la misma. Claro. Y los patrimoniales justamente son los derechos económicos. La ley no diferencia si se viola uno u otro, es decir, cualquier violación pasa a ser una defraudación. El plagio en realidad sería, digamos, esta copia, lo cual es un concepto bastante amplio. Porque, porque justamente, digamos, hasta dónde llega el mérito creativo de un autor. Sí. Hay muchísimas obras que son inspiradas por otras obras. Claro, que fue un poco la justificación de estos diseñadores. Dijeron, nosotros nos inspiramos en este estilo que había tenido el filipino. Pero antes de ir a eso, quiero consultarte, ¿cómo se hace en términos de legislación y cómo se encuentra la legislación en tiempos donde existen las redes sociales, donde estamos inmersos en la tecnología, donde el copy-paste es una moda? Bueno, a ver, más allá de que sea una moda el copy-paste, nosotros tenemos las herramientas también que nos da la tecnología para hacer una averiguación de antecedentes de qué obras están publicadas. Hoy tenemos herramientas justamente para conocer prácticamente en cualquier lado del mundo qué marcas, inventos u obras pueden estar registradas o que sean conocidas. Claro. Incluso la ley, si bien digamos es una ley antigua, da protección incluso a las obras extranjeras a través de la Convención de Berna. Entonces, por más que no esté inscrito o registrado acá en la Argentina, las obras extranjeras tienen la misma protección. Claro, bien. Bueno, tenemos que avanzar entonces en estos temas de legislación, de propiedad intelectual. ¿Qué va a suceder con este caso de lo que pasó en Vendimia? ¿Qué pasó en Vendimia? Claro. La verdad que, bueno, primero habría que esperar que la justicia pueda tomar una decisión y eso es algo que yo también había comentado la semana pasada. A mí me sorprendió un poco la velocidad con la cual se habló de plagio, se juzgó, incluso la velocidad con la que los propios autores salieron a pedir disculpas. ¿Por qué?
porque la verdad es que es un tema que no es asimilable a lo que uno habitualmente conoce, que es la apropiación de los bienes muebles, donde obviamente las cosas o están en un lugar o están en el otro, y en este caso los bienes inmateriales es mucho más complejo poder determinar si hay una apropiación indebida, si en realidad estamos hablando de una obra que es basada, inspirada en la primera, pero no tiene autorización, y hay muchos conceptos dentro del sistema. En el medio que se saltearon e inmediatamente entró la palabra plagio. Claro, pero la palabra plagio, como explicaba Guillermo recién, está asociada a una legislación que es la de propiedad intelectual, que es la ley 11723, que se llama ley de propiedad intelectual, pero que uno podría también ponerle un nombre como ley de derechos de autor. Bien. ¿No? Porque hay otros elementos de propiedad intelectual que no están en esa ley, donde nosotros no hablamos, ni siquiera soslayamos el concepto de plagio, y estamos hablando de infracciones que tienen más que ver con la ley de marcas y con la ley de los diseños, el decreto de ley de diseños industriales. Y en eso es algo interesante porque en este caso enfocamos todo al tema de la autoría y la percepción desde el plagio, pero la verdad es que esto también podría plantearlo más como un diseño plasmado en marca, que va en un sentido de registro aplicado a un producto o servicio determinado. Y en ese contexto, por ejemplo, que haya una obra previa similar en Filipinas, si yo tengo una identidad plasmada en marca y la quiero registrar para aplicarla comercialmente, que es el caso de la vendimia, ¿no? Porque es un ícono de venta básicamente, Exacto. la verdad es que el antecedente, si no hay un registro de marca en Argentina, es perfectamente legítimo. Claro. Entonces, hay una situación que se desnuda a partir de esto, que yo, bueno, trabajando en esto lo voy notando y lo voy comentando con colegas y con las personas que se acercan a este tema que venimos capacitando en la universidad hace ya 5 o 6 años, que es este concepto de originalidad y de innovación que tanto se utiliza, cuando la verdad es que no ser original y no ser innovador tampoco es un problema en un mundo donde uno trabaja con obras de otro en la medida en que el otro esté de acuerdo con lo que uno hace. Claro. Pero el estándar de la evaluación del concurso, por ejemplo, era Sí. que sea original. Y la verdad que no sé si es necesario. O sea, sí es necesario que sea algo apropiado para la identidad que se quiere dar de la fiesta, Sí. pero no es que sea necesariamente original. Puede ser una obra derivada, bajo autorización, donde uno hace algunas modificaciones. Entonces, porque ahora me quedo con la duda. Sí, una bomba. Esto es legítimo. Los autores ya auto... Se condenaron confesaron solos, digamos. Claro. Porque la condena social también fue muy fuerte. Claro. ¿no? Pero, bueno, la condena social, me permito, digamos, disgregar un poco en eso. La condena social está de la mano del conocimiento Está del bien, tema. pero eso por un lado, por el lado de autores. Pero ustedes como especialistas, ¿estamos considerando que esto que se hizo a nivel de marca, por el camino que nos estás contando, que se puede haber tomado la obra del filipino, puede ser legítimo? Sí, te puede... Puede ser legítimo esto que ha sucedido. Puede ser legítimo. Primero que nada, como justamente decíamos, el concepto de plagio, si bien la jurisprudencia le ha dado cierto contenido, no es propio, digamos. Sería, digamos, una defraudación específica del artículo 71, no es una defraudación contemplada en el Código Penal, es diferente porque no hay necesidad de que exista un ánimo defraudatorio, sino por el solo hecho de desconocer los derechos intelectuales del autor. Claro. Y en este caso, digamos, si fue plagio o no, si fue una defraudación, tiene que expedirse un perito en la justicia penal. Tiene que investigarse a fondo, porque en el proceso penal, por más que alguien diga que cometió un delito, el Estado tiene que investigarlo para evitar justamente que terceras personas se inculpen de un perito. Claro. Porque eventualmente también puede existir responsabilidad de terceras personas que fueron los que cometieron el delito y las personas que aceptaron su culpa, digamos, o su autoría del delito, justamente, digamos, no hayan sido los autores de este delito, en definitiva. Tiene que haber una investigación completa y que la justicia dictamine. Entonces, todo lo que dijimos en los medios hasta hoy lo vamos a poner... Delo por descartado. Claro, es que entra en términos de justicia y todavía no se sabe si esto, a nivel ya de términos legales, puede haber sido legítimo o plagio. Además, como eso dice... lo vamos a dejar entonces para la justicia. Sí. Como dice Leandro, también hay una condena social también, por eso tal vez hay confusiones.
respecto al tema. ¿Qué se opina desde la Facultad de Diseño? Porque ustedes trabajan en la Facultad de Diseño, son docentes. ¿Qué es lo que hablan ríen. los Bueno, los yo me río estudiantes? porque la verdad que justamente hoy no pudo participar Juan Manuel, que es un docente que es diseñador y que está en la cátedra con nosotros. Sí. Pero nosotros el otro día justamente tuvimos un poco ahí la iniciativa, que creo que la vamos a concretar antes de fin de año, de convocar algún tipo de taller, charla internamente en la facultad. Porque, bueno, hay muchas opiniones, ¿no?, sobre esto y quizás, bueno, tenemos una ventaja importante en el ámbito de las instituciones universitarias, que la única cátedra que avanza sobre estos temas en Mendoza es la cátedra donde nosotros estamos trabajando. Y desde ahí creemos que podemos hacer un aporte, sobre todo porque el caso concreto fue de un diseño, ¿no? O sea, no estamos hablando de que fue un invento, no, porque hay otras cosas, digo, pero es un diseño, ¿no? Bien, bien. Bueno, perfecto. Vamos a estar atentos. Nos avisan si hacen el taller, la charla. Y vamos. Y vamos. Y muchos diseñadores y también artistas que quieren proteger sus obras, quieren conocer de qué se trata. Nosotros nos tenemos que ir a un corte. Les agradecemos por habernos acompañado, por habernos contado sobre este tema y estaremos atentos a todo lo que suceda en la facultad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.